En este episodio exploramos la verdadera naturaleza de la racionalidad, desmistificando muchas de las ideas populares que circulan en el mundo de la autoayuda, las pseudoterapias y la llamada espiritualidad moderna. Abordamos por qué la racionalidad no debe confundirse con el exceso de pensamiento o con una herramienta fría y mecanicista, sino como una capacidad esencial para alcanzar la verdad, el bienestar y la libertad interior. Hablamos también del fenómeno del mindless emoting, la emulación insensata de emociones, y de cómo las emociones y pensamientos, cuando son mal entendidos o sobrevalorados, pueden atraparnos en una ilusión persistente de sufrimiento o falsa realización. Desde la meditación hasta la sexualidad, pasando por la cultura del sé tú mismo, reflexionamos sobre cómo cultivar una vida con sentido y plenitud sin caer en la trampa de los clichés superficiales o las promesas vacías. Si estás buscando herramientas reales para tu desarrollo personal y espiritual, este episodio es para vos. Terminando, o más bien haciendo como un cierre de lo que han sido hasta ahora los primeros episodios de esta serie, debemos tocar un tema importante y debemos dejar algo bien en claro, y es el tema de la noción de racionalidad. Este concepto, entendido como nuestra capacidad pensante, va más allá de los sistemas fríos de procesamiento de información y de pensamientos concretos. Esta cuestión que hemos hablado en episodios anteriores de nuestra tendencia a ver el mundo a través de los pensamientos, pero desde un plano muy limitado, desde lo conceptual, sin abarcar otro tipo de códigos de información en nuestra capacidad asociativa, la capacidad asociativa de la mente, digamos. Entonces debemos entender esta diferencia. La racionalidad es un sistema base y fundamental para entender estos temas y avanzar en el desarrollo de habilidades y cultivar el florecimiento en nuestras vidas. Por ello, cuando decimos que hay problemas que no se resuelven con más pensamiento, estamos utilizando nuestra cognición, nuestra facultad racional, para entender que la rumiación o el pensamiento errante y el dar vueltas y vueltas a las cosas en nuestras cabezas no es la mejor forma de solucionar esas dificultades en dichas circunstancias. No es para nada una afirmación sobre la capacidad de raciocinio y la calidad de la racionalidad como herramienta para conducirnos en el camino que es nuestras vidas. Necesitamos de ella, y hoy en día más que nunca. La realidad es que necesitamos pensar, sobre todo para conseguir y trabajar con todo aquello que nos permite disfrutar de la vida. Para llegar a establecer una práctica de meditación, como veremos en el siguiente episodio, necesitamos comprender por qué y qué cualidades esto trae a nuestras vidas para fomentar su florecimiento. La meditación es la obra de la racionalidad en todo su esplendor. El valor de muchos sabios a lo largo de los siglos que han estudiado y desarrollado estas prácticas. Por ello es importante entender que la facultad del pensamiento está más allá y es más poderosa que los pensamientos puntuales que podemos tener en un momento dado, los cuales son elementos particulares que debemos entender como estados de la mente y que tienen un montón de limitantes. Ante todo, es en la racionalidad en lo que debemos confiar, porque es ella la que con el tiempo nos da las mayores verdades sobre la existencia, porque la facultad pensante es la que atraviesa a las experiencias, a los estados de conciencia, los recuerdos, las intuiciones o las emociones, y trabaja sobre estas manifestaciones
para llegar a conclusiones certeras con el tiempo. Muchas cosas en el mundo son complejas y lleva tiempo trabajar con ellas, pero es el razonamiento el que de a poco va sumando y construyendo un edificio cada vez más grande de verdad y desarrollo humano. Es la racionalidad la que ha traído maravillas al mundo a través de las mentes de los grandes pensadores y sabios a lo largo de la historia. Y es la misma racionalidad la que nos lleva a las formas más elevadas de nobleza de espíritu y ética. Porque si bien podemos basar nuestra moral en intuiciones, por ejemplo, que muchas veces están en lo cierto, a menudo esas intuiciones quedan cortas para llegar a desarrollos morales más complejos. Y muchas otras veces simplemente las intuiciones están ampliamente equivocadas. El problema es que confundimos racionalidad con querer resolver todo, hacerlo ya, y con querer que todo sea de una determinada manera condicionada a las exigencias de nuestro ego, en vez de abrirnos a las fuerzas de la totalidad de la existencia y trabajar con cómo la realidad es. Esto nos ha traído un enorme sufrimiento psicológico innecesario. Por ello, considero que la racionalidad es genial y representa la forma más avanzada de obtener conocimiento, siendo una de las facultades más importantes del ser humano, la base de todo. Pero ahora habiendo dejado claro esto, debemos ir más allá del pensar y abordar el tema de esta prevalencia que comentamos en la introducción, de la emulación insensata. Esto del mindless emoting que hablamos en el episodio anterior, como un modo de la mente que es irracional y reflexivo. Existe una clara tendencia al mindless emoting, en mi criterio, en muchos cultos, pseudoterapias e incluso en literatura de autoayuda. Generalmente, allí yace un enfoque en la identificación con el pensamiento y las emociones, donde nos sumergimos en el contenido de la mente como si fuéramos eso, como si fuéramos esa realidad, cuando no es otra cosa que una experiencia más que va a pasar. La autoayuda incluso se ha vuelto tan cliché y trillada que ha generado un movimiento opuesto a ella, de personas que corren el riesgo de quedar atrapadas en la desilusión y la falta de optimismo. Sobran los mensajes como ámate a ti mismo, sé tú mismo, disfruta de la vida, etc. El problema es que estas frases esconden medias verdades y pocas veces se profundizan los recursos para que sean los más certeras posibles. Y en un movimiento de antagonismo se confunden momentos concretos con la totalidad de la experiencia. Es verdad que no siempre estamos disfrutando de la vida dadas las circunstancias. Eso no quiere decir que no podemos desarrollar una actitud que nos permita hacerlo la mayor parte del tiempo. El verdadero clic es poder vivir con ecuanimidad y plenitud la totalidad de la vida, incluyendo los momentos de sufrimiento. Esto no implica alejarnos de la emoción o no sufrir, sino realmente experimentar lo que sucede, en vez de anestesiarnos o desconectarnos de la experiencia, y comenzar a verla de otra forma, más directa, que cambia totalmente su sentido, a la vez que nos paramos desde un marco espiritual global que nos acompaña en vivenciar las cosas de una manera mucho más conectada con un sentido de paz interior y bienestar. No por ello estamos exentos de ese mundo de la iluminación espiritual que abunda de pseudo espiritualidad, donde la autoayuda promueve mensajes contradictorios y medias verdades, o verdades sacadas de contexto, con mensajes que suelen ser tan optimistas que se vuelven ingenuos, y personas que, entendiendo el engaño, caen en el pesimismo, y de esta forma se termina generando mayor daño que bien. También en este mundo de autoengaño y autosabotaje existen, ¿no? Digamos, muchos gurús y personas que creen haber alcanzado la iluminación, que dicen experimentar un sinnúmero de experiencias, ¿no? Como una
enorme euforia, una conexión instantánea con el mundo, una sensación de unidad y alivio, y se dicen a sí mismos: esto es la iluminación. Esto ocurre de forma similar con el efecto inducido en pseudoterapias y en mucha literatura de autoayuda, potenciando a su vez por una especie de como de efecto placebo. Pero estas cosas no son más que manifestaciones transitorias y particulares de la conciencia. Los pensamientos son simplemente pensamientos y las emociones simplemente emociones. Esto es, no tienen mayor realidad tangible y la trascendencia que le solemos dar, como comentamos en episodios anteriores. Una persona que constantemente se identifica con pensamientos acerca de su iluminación y los geniales sentimientos positivos que tiene, sigue siendo, digamos, una persona que no ha logrado trascender los contenidos particulares de su conciencia. Y es más bien una muestra de que aún no se ha dado el verdadero clic. El ser humano tiene un enorme poder para activar todo tipo de respuestas emocionales en base a creencias y formas de ver el mundo. Pero seguimos bajo el mismo problema. Nos seguimos identificando con esas cosas, cuando no son más que estados dinámicos y pasajeros. La iluminación implica más bien entender y reconocer esta cualidad de la conciencia, interiorizarse con la forma en que opera y funciona, más que alcanzar determinadas experiencias. Esta emulación o vivenciar de forma insensata, sin sentido, sin conciencia de las emociones y los contenidos de la mente, hoy en día está cada vez más presente en los movimientos que ponen énfasis como en rebelarnos contra ciertas imposiciones sociales y culturales, a mi criterio. Algunos de los cuales pueden ser ingenuos y otros no tanto, en que impulsan estos movimientos de protesta que promueven como permitirnos lo que se nos ha vedado culturalmente, una especie de volver a reír, a enojarnos, a llorar, a sentir con intensidad, a protestar, a gritar, a cuestionar y reinstaurar el lugar legítimo que tenemos en el mundo. Pero en esta cultura ególatra no falta que se le agregue el volver a ser yo. ¿Qué es realmente ser yo? De nuevo, en el mindless emoting yace una identificación con el pensamiento y las emociones, donde nos sumergimos en los contenidos de la conciencia como si fuéramos eso, como si fuéramos esa realidad, cuando no es otra cosa que una experiencia más que va a pasar. Le otorgamos como cierta identidad propia y poder a lo que sentimos como si fuera parte de nuestro yo y tuviera una trascendencia especial. Concordantemente es cada vez más usual poner sobre un podio lo que estamos sintiendo y compartirlo con todo el mundo en plataformas como las redes sociales. Esto combina la falsa trascendencia de nuestro ego con una importancia desmedida a los sentimientos y emociones que estamos experimentando. Ni uno mismo es tan importante ni trascendente en este misterio que es la existencia, ni mucho menos lo son nuestras emociones y sentimientos impermanentes. A veces es una cualidad de ciertas pseudoterapias o terapias llamadas alternativas, no validadas, la idea de rebelarnos contra las represiones propias y de la cultura, donde el volver a sentir es la medicina como del alma. El problema es que más que liberarnos, generamos otra prisión, la de estar cada vez más condicionados a las emociones y pensamientos, que termina siendo la prisión de los efectos nocivos de ciertos contenidos de la conciencia que nos pueden arrastrar hacia lugares oscuros de sufrimiento. ¿Hay que atender a nuestras emociones y pensamientos? Sin dudas, pero no debemos dejar de capturar en el momento presente su verdadera naturaleza, que son manifestaciones dinámicas, transitorias y en su gran mayoría de carácter efímero y autogenerado. La gran mayoría de pensamientos no aportan ninguna verdad sobre el mundo o contribuyen en absoluto a nuestro bienestar. Y ocurre lo mismo con muchas emociones sostenidas innecesariamente en el tiempo por nuestro manto de ilusión, propiciadas por creencias infundadas sobre el mundo. Debemos contemplar todo con ecuanimidad
para extraer el significado profundo de las cosas, sin quedarnos con lo superficial e insustancial. Entonces, en esta movida de emancipación, digamos, a duras penas, podríamos decir, incluso se toma esto como la liberación de la sexualidad, por ejemplo, como una forma de empoderamiento, donde se perpetúa la falsa idea de equiparar sexualidad libre con felicidad. También se confunde liberar emociones con mayor bienestar, puesto que no nos estamos de hecho empoderando, cuando en realidad nuestra conciencia termina siendo un péndulo que se ve arrastrado de un lado al otro por la furia de las emociones. No es de extrañar entonces que diversos movimientos culturales generen en sus adeptos mensajes que hablan de revelarse a través del sentir, del gritar, del reír, del llorar, del sentir placer, etc. La realidad es que necesitamos tener una aproximación más equilibrada con las emociones, más equilibrada con los pensamientos, y quisiera agregar aquí también con la sexualidad. También esto último, sobre todo en la actual cultura ególatra que idealiza la figura humana, necesitamos dejar de idealizar al sexo, ser realistas acerca del cuerpo de la otra persona y del nuestro. Y esto es algo muy presente hoy en día creo en la cultura. La llamada liberación de la sexualidad es un campo en desarrollo, podría decirse, donde se mezcla también la autoayuda, la pseudoterapia, los cultos y la pseudoespiritualidad. Las personas suelen generar una adaptación hedónica, esto que quiere decir donde nos acostumbramos a recompensas repetidas al punto que nos encontramos deseando nuevas experiencias, cosas nuevas y cuerpos diferentes en este sentido. El problema no está estrictamente en disfrutar de lo que la vida tiene para ofrecernos en esta materia, sino en la creencia infundada de que la felicidad radica en la variedad sexual, por ejemplo, lo cual genera toda una serie de prácticas y filosofías cada vez más presentes, sobre todo en las nuevas generaciones, que se anteponen a la ahora tradicional, por ejemplo, monogamia, ¿no? Existen diversas técnicas para abordar este fenómeno que pueden invitarnos a replantearnos esta creencia y quizás encontremos más adecuadas para nuestro bienestar que caer en la trampa arquetípica humana del desenfreno de las pasiones. La práctica meditativa nos ayuda a abordar esto. Aquí también nos sirve entender que la satisfacción es pasajera, el deseo nunca se asienta en la satisfacción. El insight es comprender que abrirnos a esa supuesta, ¿no?, libertad sexual, por ejemplo, no va a cambiar radicalmente nuestro bienestar y felicidad. Al contrario, puede conducir a cosas como conductas de riesgo y comportamientos sexuales de los que luego nos podemos arrepentir. La verdadera revolución de la libertad interior es aprender a sentir la felicidad también, por ejemplo, en el ámbito sexual, sin la necesidad de tener que buscar la novedad y lo diferente. Cuando reina como esta cosa como la tranquilidad y nos ahorramos muchas complicaciones, somos de hecho mucho más felices. Una relación monógama que dura toda la vida es un asiento de felicidad, tanto como puede serlo otro tipo de relación. El error es pensar que una nos provee como mayor felicidad que otra. Y así, dentro de una relación monógama, podemos llegar a creer que se necesita, por ejemplo, abrirla para lograr mayor felicidad, lo cual no es estrictamente cierto. Lo que sí debemos tener en cuenta es una cuestión de, podríamos decir, recursos limitados. No podemos tener una de las relaciones más importantes de nuestra vida, de nuestras vidas, como puede ser nuestra pareja, con muchas personas a la vez, simplemente por una cuestión de tiempo y energía psíquica que se requiere para construir semejante relación. En la práctica lograremos hacerlo con una sola persona a la vez, digamos, en la vida real. Y de nuevo, digamos, en lo que respecta a la sexualidad, en nuestra mente, equivalemos tener relaciones, por ejemplo, con una variedad de personas, con esto como de este mensaje que se promueve en los medios y en la cultura, como de que sos más libre por tener más relaciones con más personas.
pero nunca nos cuestionamos si realmente somos libres al hacer lo que deseamos, desentendiéndonos de dónde provienen esos deseos o si el deseo consumado realmente fomenta nuestro bienestar. Y así se ha perdido la idea clásica de templar, por ejemplo, y ser capaces de regular nuestras pasiones. Pues no podemos negar que hay muchas situaciones donde dar rienda suelta a los deseos afecta negativamente nuestro bienestar. Las personas tampoco suelen interiorizar el insight de que una cosa es querer y otra cosa muy distinta es gustar. A veces queremos algo que no nos gusta y a veces nos termina gustando algo que no queremos. Esto se relaciona también con nuestra tendencia a los debería ser. Podemos desear algo para el futuro, una meta u objetivo, y no aceptar lo que es ahora, para finalmente darnos cuenta de que no nos gusta a pesar de haberlo querido intensamente. Paradójicamente, la mejor manera de llegar a lo que consideramos debería ser es aceptando lo que es. De esta forma, practicamos una calma y tranquilidad con lo que es y hacemos cosas sin falsas expectativas, sin urgencia y sin ansiedad, liberándonos de la presión de que todo tiene que ser de una determinada manera. Y cuando las cosas cambien eventualmente, todo se transforma en un nuevo presente con el que estar contentos y que podemos aceptar. En el fondo del asunto, lo que hay también es una insatisfacción. Por eso debemos indagar personalmente. ¿Es esto que hago fruto de una insatisfacción? Cada vez que incurrimos en una serie de acciones basadas en la insatisfacción, nos arriesgamos a cultivar sufrimiento. Este constante anhelar por algo más y supuestamente mejor es en cierta forma absurdo, pues nunca encontramos lo que estamos buscando. La satisfacción es pasajera por naturaleza. Eventualmente cosas como los defectos surgen. Lo que antes nos causaba placer ya no lo hace tanto, y así este tipo de búsqueda muchas veces está condenada a la frustración. Debemos cultivar la plenitud en ausencia de aquello que deseamos para poder realmente disfrutar de los regalos de la existencia. Amar a alguien es algo que complace y realmente podemos disfrutar de la mejor manera posible en la medida que no estamos atados o estamos desesperados por conseguirlo. Sin dudas, tenemos necesidades humanas, pero muchas veces estas necesidades se construyen sobre los castillos de arena del pensamiento. En el fondo, hay algo genuino, pero por encima de ello hemos construido una prisión de sufrimiento. Podemos, por ejemplo, no tener pareja y deleitarnos frente a la perspectiva de encontrar a alguien para compartir nuestras vidas y disfrutar el proceso y el momento. O podemos no tener pareja y sentir un profundo sufrimiento y desesperación cada vez que vemos a una pareja en la calle abrazados o agarrados de la mano. Esta diferencia de actitud frente a la necesidad de amar está en la mente y el pensamiento. En las sociedades actuales y como reminiscencia de culturas pasadas, se idealiza cosas como el cuerpo, sobre todo joven, que se asocia con lo bello y lo perfecto. En las relaciones sexuales no es de extrañar que se las considere la cúspide como del éxtasis, ¿no? Con este ideal del cuerpo. Estamos hipnotizados con que nos van a proporcionar una felicidad genuina o gran felicidad. Y si el amor libre permite tener sexo con la mayor cantidad de personas bellas posibles, por ejemplo, como que viviremos en un paraíso. No necesariamente uno ha de sentirse insatisfecho con su actual pareja, pero puede que la imagen de otra persona nos cautive al punto de querer conectar de forma física incluso. Creer que esto nos proporciona algo más es ingenuo. Muchas veces puede incluso ser una racionalización que esconde un profundo hedonismo, podríamos decir. ¿Cuál es entonces el problema con la llamada liberación sexual? Confundirla con la felicidad. La necesidad de novedad de alguien más no nos va a hacer genuinamente más felices.
Y esto se traslada al resto de cosas que a veces deseamos como si fuera a otorgarnos la felicidad genuina. Por eso es un ejemplo interesante que hemos traído aquí. Y así, digamos, debemos virar de perspectiva para contemplar cosas como la sexualidad con calma y realismo. Solo al comprender esto podemos disfrutar, no sé, cosas como las personas tienen fantasías sexuales, por ejemplo, cuando no tenemos verdaderamente necesidad de llevarla a cabo en última instancia para sentirnos completos y felices. Y cuando se lleve a cabo, que se haga en consonancia con el bienestar de los demás. Entonces, habiendo abordado esto y traído a colación este ejemplo para ver esta cuestión de esta disociación entre el deseo y gustar y qué es lo que nos permite cultivar realmente felicidad versus cosas que son satisfacciones pasajeras y que no confundimos con el asiento de la felicidad genuina cuando no lo es. Debemos hacer una última consideración o reflexión para terminar esto, lo que ha sido lo que hemos abordado en estos primeros episodios, que es esta cuestión de estar perdidos en los pensamientos. Gran parte de la historia de nuestras ansias de felicidad y el tropiezo constante con el sufrimiento y la insatisfacción refiere a esto como de estar perdidos en nuestros pensamientos. ¿Qué queremos decir con esto? Que el pensamiento es el que domina nuestra conexión con la realidad. En vez de conectar con la experiencia directa, con las sensaciones corporales, las imágenes, los sonidos, etc., es el pensamiento el que mapea y mantiene nuestra relación con la realidad, el que le da sentido a lo que nos ocurre y el que conecta toda la información que recibimos entre sí y con nuestras creencias y recuerdos. Pero estar perdidos en los pensamientos implica un factor adicional, y es que no somos conscientes de que estamos viendo el mundo a través de los lentes del pensamiento. Cada cosa que pensamos es para nosotros como la verdad, es el mundo, cuando de hecho son solo pensamientos, que en última instancia deben ser descubiertos por lo que son, comprendiendo lo que hemos venido desarrollando, que nuestros pensamientos y creencias no son verdaderos, sino ilusiones que nos confunden y nos hacen sentir mal. Ya que en general los pensamientos que tenemos son negativos, nos atacan como personas, o son ingenuos, creyendo en un futuro que no necesariamente se cumplirá, generándonos desilusión luego. Y también entender de que los pensamientos discurren con una conexión con la realidad, pero hay un toque pequeño, digamos, de verdad, envuelto en un manto de prejuicios y abstracciones que no son tangibles en el mundo real y que no son ciertos. Entonces aquí juega un papel importante el tono general que le damos a nuestras vidas. Cada uno tiene una filosofía y marco global de lo que es importante y lo que no lo es, de lo que es justo o injusto, correcto o incorrecto. Es lo que en definitiva nos hace juzgar los acontecimientos y todo aquello que nos rodea. Muchos creen saber más que otros respecto a esto y ven a los demás como ignorantes, que son gobernados por los intereses de la cultura predominante, de la élite, de la sociedad en general, etc. Cuando en realidad esas personas están perdidas en sus propios pensamientos y creencias y no logran ver desde un grado de mayor conciencia que eso que creen es un proceso más de la conciencia que no necesariamente es verdad. De esta forma, cada persona tiene como una historia de cómo las cosas son y han de ser. Y muchos simplemente creen tener una mejor historia, o la mejor, pero no han logrado percatarse de que lo que creen es simplemente una historia más, en definitiva. Esto lo vemos todo el tiempo y es una de las fuerzas que nos segmenta en grupos sociales, culturales, políticos, ¿no? Unos contra otros. Están los que creen que la vida ha de ser
como sencilla, ascética, desconectada de la tecnología, no sé, cosas como anticonsumista, y los que creen en lo contrario, que debemos trabajar hasta el cansancio, producir bienes materiales, etcétera, y así con un sinnúmero de ejemplos, ¿no? El punto es que unos creen tener la mejor historia, aunque es simplemente una historia. Pues a fin de cuentas, adquirir un mayor grado de conciencia es entender cómo fusionamos pensamiento y verdad. Entender cuándo estamos pensando, qué creencia tengo presente en mi conciencia en este momento, qué emociones me genera, etc. Cada creencia, teoría e hipótesis que tenemos sobre algo son cadenas de pensamientos. Una manera de familiarizarnos con esto es dejar de lado lo que sabemos, imaginarnos que no lo sabemos todo y que lo que pensamos es una opinión sólida, en realidad es una entre muchas. El punto es entender a los pensamientos como sucesos de la mente, desligando su aferrada atadura con la realidad, con lo que consideramos es verdad. Y un importante corolario de esto es de perdernos en los pensamientos, es que nos identificamos con esto como si lo fuéramos, como si fuéramos los pensamientos. Esto es confundir a nuestra persona, lo que somos, nuestra identidad, con los pensamientos que tenemos. Pero nuestra persona nunca es un pensamiento. Está más allá de lo conceptual y lo lingüístico. Pero no solo eso, nuestros pensamientos no reflejan la verdad. De modo que aquello que pensamos sobre lo que somos no es verdad, a la vez que nuestro ser genuino no es abarcable por el pensamiento. Este es uno de los puntos centrales a tener en cuenta a la hora de cultivar la maestría, ya que representa una de las fuerzas fundamentales que nos gobiernan y que da cuenta de gran parte de nuestro sufrimiento y conflictos internos, así como los conflictos externos con los demás. Entonces, el rol de la práctica contemplativa, la meditación, el mindfulness y la reflexión crítica, en el fondo, es ayudarnos a romper con estas ilusiones que llamamos pensamientos y otros contenidos de la conciencia, y empezar a abrirnos a la experiencia directa y a todo aquello que experimentamos, cultivando esto que hablamos al principio de una verdadera racionalidad, una racionalidad más profunda, más sabia, vivenciando las manifestaciones de la mente como tales, o sea, sin adentrarnos en la dimensión de los significados apresuradamente y directamente, de lo estrictamente conceptual, donde terminamos perdiéndonos en los pensamientos. Poder ver los pensamientos por lo que son nos ayuda a ser más objetivos y lograr con el tiempo encontrar esas verdades, los hechos del mundo que nos permiten cultivar mayor bienestar y desarrollarnos como personas y como sociedad. Entonces, cerrando este episodio, a lo largo de, haciendo un resumen, a lo largo de estos primeros episodios, hemos indagado en el valor de hacer un cambio de modalidad en nuestra mente para acercarnos al mundo de la experiencia y de la naturaleza directa en nuestra mente y el poder que ello conlleva. Entonces, en el siguiente episodio empezaremos a adentrarnos en los aspectos prácticos del cultivo de la maestría, que comienza con una profundización en las disciplinas contemplativas del mundo de la meditación, el cultivo de la mente y la exploración de la conciencia. Entonces hemos visto que meditar no es tanto una tarea que se realiza, sino una forma de habitar el presente desde la conciencia misma. No requiere forzar un estado ni alcanzar una experiencia especial, sino simplemente reconocer lo que ya está ocurriendo. Estamos, en cierta forma, conociendo. Este reconocimiento, cuando se vuelve íntimo y constante, transforma nuestra relación con el mundo y con nosotros mismos. Pero este camino de sencillez no significa ausencia de entrenamiento. De hecho, cultivar una vida desde la conciencia requiere práctica,
una práctica esencial que nos permite afianzar este modo de ser y clarificar el modo en que nos relacionamos con la experiencia. Por eso, en el próximo episodio nos detendremos en los pilares fundamentales de este entrenamiento contemplativo. Veremos qué significa realmente practicar una experiencia meditativa completa, explorando la atención, la compasión y la sabiduría como herramientas para la transformación. Como escribió Basho, los monjes beben el té del amanecer, flor de silencio. Quizás, al igual que ellos, estemos llamados a empezar el día reconociendo la flor del silencio que ya habita en nosotros. Así que nos escuchamos en el próximo episodio.